En el nombre de Jesucristo nos hemos reunido para darte a ti toda la gloria y toda la honra, como alabando tu nombre, cantándote, escuchando tu palabra, y ahora queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable al corazón. Esa obra maravillosa de transformarnos, solamente tú lo puedes hacer, porque si no eres tú el que edifica nuestra vida, en vano se hacen todas las cosas. Te pedimos, Señor, que nos dirijas y que seas tú el que recibas toda la gloria y la honra al vernos a nosotros obedecer tu palabra en todas las cosas que hacemos, donde quiera que estamos. Padre, te glorificamos y te pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La Biblia enseña muchas cosas y hoy vamos a tomar el libro de Éxodo y vamos a tomar un pasaje que se encuentra en el capítulo 18. Y el propósito es que aprendamos que Dios se da a conocer para que lo presentemos a otros. Dios se da a conocer a nuestras vidas para que lo presentemos a otros. Todos nosotros tenemos una alegría maravillosa de vivir en Cristo, de vivir pues perdonados y ya sin las culpas, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Yo estoy muy feliz de ser cristiano, pero la verdadera felicidad está en escuchar la voz de Dios y obedecerla, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como hay personas que escuchan y se dan cuenta de las maravillas de Dios y aún así no obedecen. Y hay personas que escuchan, ven las maravillas de Dios y sí obedecen. Ese es el propósito. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. La palabra Éxodo significa salida o partida. El libro de Éxodo fue escrito por Moisés alrededor de los años 1447 a 1406 a.C. O sea, Éxodo narra la libertad de la esclavitud por 430 años del pueblo de Israel en Egipto. Este libro está escrito platicándonos, enseñándonos cómo Dios sacó de la esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto 430 años. Cuando Moisés tenía 40 años, huyó a Egipto. Huyó de Egipto a Madián, porque él se tomó la libertad que no debía de haber tomado, de hacer justicia por su mano propia, al ver que uno de sus hermanos hebreos estaba siendo golpeado por un egipcio, lo estaba golpeando, lo estaba lastimando. Y Moisés no aguantó y lo que hizo fue voltear a ver a todos lados y vio que no había nadie, según él. Agarró al egipcio y lo mató y lo enterró. Hizo su pecado y escondió el pecado, como algunas personas todavía se hacen. Hacen su maldad y se esconden, o al menos escondemos la mano. Estaba allí escondido ese muerto, ese pecado. Sin embargo, en la historia dice en el Éxodo, y les recomiendo que lean Éxodo, que lo lean. No estamos acostumbrados a leer así y nos cuesta trabajo leer, pero hay que leer. Y en ese pasaje que podemos leer, nosotros vemos cómo otro día se están peleando dos hermanos hebreos. Y Moisés vuelve a llegar y les dice: pónganse en paz, déjense de pelear. Y le contesta uno: ¿qué? ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio que mataste? Moisés se da cuenta que se sabía, y el faraón también se enteró y lo quería matar. Entonces lo que hizo fue huir a Madián. Se fue de Egipto a Madián, y eso lo pueden leer en Éxodo capítulo 2, versos 11 al 25. En Madián tuvo una experiencia, porque él, huyendo, llega a un pozo, y ahí en el pozo están unas mujeres, entre ellas Séfora,
hija de Jetro, que iban a sacar agua del pozo. Pero había unos valentones, de esos hombres que se creen muy fuertes y oprimieron ahí, molestaban a las mujeres, dijeron, quítense ustedes de aquí. Y lo que hace Moisés es observa qué están haciendo ellos. Y Moisés, recuerden ustedes que Moisés fue criado por la hija del faraón en el palacio de faraón y él estaba entrenado para muchas cosas. Y una de las cosas que hace es los defendió, aunque fueran muchos pastores de ovejas que estaban ahí para quitarles la oportunidad a las mujeres, Moisés los defiende. Las defiende y lo que hace es libertar a esas mujeres oprimidas y ya sacan su agua y se van. Cuando llegan a su casa, Jetro, que es el papá, le dice, oiga, ¿por qué vinieron tan pronto? Pareciera que era una actitud repetida, que los envalentonados hombres se aprovechaban de la debilidad de las mujeres, física, repito. Y entonces dice, es que un hombre nos ayudó. Y él se hizo cargo de quitar a aquellos que nos impedían sacar el agua. Entonces, lo que sucede ahí es que el papá dice, ¿por qué lo dejaron ahí? Tráiganlo, invítenlo a venir como agradecimiento. Y lo que sucedió es que lo traen y en agradecimiento pues Séfora es dada para que sea la esposa de Moisés. Por 40 años Moisés vive en Madián. Su suegro Jetro tiene 2 hijos. Gersón, que significa extranjero soy en tierra ajena, o sea, vivo acá en Madián como un extranjero. Le puso Gersón a su hijo, eso significa. Y al segundo le puso Eliezer, que significa Dios me ayuda. Entonces fíjense cómo Dios, en el corazón de imperfecto de Moisés, está siendo tomado en cuenta hasta para ponerles el nombre a sus hijos. Cuando ustedes leen el capítulo 3 de Éxodo, ven cuando Dios llama a Moisés para libertar de la esclavitud al pueblo hebreo de los egipcios. Habían pasado 40 años. Si tenía 40 años, pasaron 40 años, entonces Moisés tenía 80 años. Y a esa edad de 80 años, cuando parece que una persona ya no va a servir, Dios lo llama. Porque durante esos 40 años, de haber vivido en la opulencia, haber vivido en el poder, en la riqueza, en toda el goce de la vida egipcia, ahora está como pastor de ovejas, de la manera más sencilla, y le quita el orgulloso. Dios está trabajando con Moisés y le está haciendo, vas a aprender a ser humilde. Y muchos de nosotros vivimos en la opulencia también. Y no se les puede uno tocar porque responden así medio feo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Moisés estuvo esperando. Dios le llama en Éxodo 3 y cuando tenía ya 80 años, él dice, voy a libertar. A través de ti voy a libertar al pueblo hebreo que tenía 430 años esclavo. Él no se siente capaz, lean la Biblia. Y Dios le dice, Aarón te va a ayudar, tu hermano. Entonces, Moisés deja a Madián y deja ahí su familia, se va a Egipto, se encuentra con Aarón, se ponen de acuerdo y empiezan a hacer lo que Dios quiere. La liberación no fue fácil, había muchas dificultades, porque, fíjense bien lo que voy a decir, el faraón no conocía a Dios. Y quiero que veamos Éxodo capítulo 5, versos 1 y 2. Y vean cómo contesta una persona que no conoce a Dios. Fíjense lo que dice. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa es la respuesta de muchas personas cuando se les comparte.
yo no conozco a lo que me estás diciendo. ¿Y por qué tengo que hacerte caso? ¿Por qué debo de obedecer? Dice el faraón. Estaba muy molesto. Él era el amo, él era el patrón del pueblo que era su esclavo y que le sacaban muchos trabajos con la mínima cantidad para vivir, alimentos, y ahí los tenía. Pero sabe una cosa, esa actitud sigue prevaleciendo en muchas personas que tienen todo ese poder. Pero Dios no hace una liberación inmediata y dice, vas a ver quién soy. No lo hace. Sino en la palabra de Dios encontramos ahí en Éxodo que son varias maravillas que Dios hace. Y cuando yo solamente voy a leer los títulos para que ustedes no tarden mucho, pero Dios hace 10 demostraciones en plagas para decirle, mira, todos tus dioses van a ser derrotados. Cada plaga era un dios de los egipcios. Los egipcios eran politeístas, tenían muchos dioses. Y ustedes y yo vamos a empezar a ver qué dioses tenían. Bueno, dice aquí que había la sangre, el dios que representaba la sangre y que le tenían en grande estima. Dios manda una plaga de la sangre y eso es algo que hace sufrir al pueblo. Y el faraón se enoja porque le dicen, dejen a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido ir. La plaga de la sangre, la plaga de las ranas, 2 plagas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas y por último la plaga de la muerte de los primogénitos. Todo eso sucede. Y quiero que vean una cosa, cómo está dándose la evidencia poderosa que Dios les dice, miren, ve y déjalos ir, y no quieren. 10 plagas, 10 maravillas, 10 victorias de Dios sobre los dioses paganos. ¿Y qué creen que hace Faraón? No cree. Así hay personas ahora que tienen dioses. Dios del dinero, Dios de la belleza, Dios del poder, Dios de la fama, Dios del estudio, Dios de lo que quieras, el Dios del chisme, el Dios de la flojera. Hay muchas cosas que les hacemos mucho caso y nos escudamos en ellas para decir, yo creo en Dios, pero ¿cómo crees en Dios si haces eso? ¿Cómo crees en Dios si te portas mal en tu casa? ¿Cómo crees en Dios y no has visto las maravillas? Ahora quiero que piensen. Todos nosotros hemos tenido una experiencia de vida, por lo menos una, si no muchas, como Dios nos ha salvado de situaciones bien difíciles, de accidentes, de enfermedades, de crisis familiares. Nos ha librado de muerte. Y yo digo, gracias a Dios porque nos libró a nosotros como familia y los libra a ustedes. Pero ¿para qué nos libra? Para que lo conozcamos. Si tú has recibido el beneficio del matrimonio, gloria a Dios. Pero fíjense, cuando algo ha fallado, tenemos que pensar, ¿por qué falló? Y no es que falló Dios, es que fallé yo. Y ahí el faraón estaba muy molesto, los deja salir. Y ustedes recuerdan que hay más historia ahí, los deja salir y después se arrepiente y los persigue. Pero vamos a ir ahora, como estando Moisés y el pueblo de Dios en el desierto, acampados, dice la Biblia, junto al monte de Dios, Jetro, su suegro, trajo a Séfora, mujer de Moisés, y a sus 2 hijos, Gersón y Eliezer. Entonces se narra en Éxodo 18, 1 al 12, y ese va a ser el pasaje que vamos a ir explicando. Jetro, el sacerdote Madián, el sacerdote de la población, y él tenía mucho poder, pues los dioses se lo daban. Pero sin embargo, aunque era politeísta,
había visto 40 años el buen testimonio de Moisés como su yerno, como trabajador, como esposo, como padre. Y entonces eso a Jetro lo tenía impactado. Y cuando sabe, dice, vamos ahí a Éxodo, al capítulo 18, para ir leyendo versículo a versículo, del 1 al 12, dice el 18:1, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Oyó Jetro. Fíjense bien, Jetro puso atención, dedicó su inteligencia, su cerebro, sus oídos para escuchar lo que se decía que había hecho Dios. Jetro tenía tiempo. Y bueno, todas las personas tenemos tiempo, el mismo tiempo al día. Pero Jetro, a pesar de que tenía muchos dioses, decidió poner atención en el Dios que había hecho tantas maravillas. La noticia se había corrido. Jetro está escuchando. Y eso hace que en el verso 2, Jetro diga, Séfora, tráete tus hijos, Gerson y Eliezer, y te voy a llevar con Moisés. Moisés está acampado allá en el desierto, porque así se escuchó todo lo que hizo Dios, y allá está. Y qué lección tan sencillita es que un buen suegro no quiere que los hijos el matrimonio esté separado. Bueno, lo que hace Jetro, vamos, dice que en el verso 2 que los llevó, verso 3, a sus hijos, los llevó también, y en el verso 5 dice, Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, fíjense, una cosa muy clara y precisa es que debe de haber buenas relaciones, pero las buenas relaciones las dan el buen testimonio. Si Moisés hubiera sido un mal yerno, seguramente que no hay nada de ganas de llevarle a Séfora, ¿verdad? Yo creo que le hubiera dicho, no, de la que te libraste, qué bueno que lo dejaste ya, o qué bueno que te dejó. No. Dice ahí que se dirige a Moisés, yo tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Vengo a ayudarte. Si Dios ha obrado tanto en ti y en el pueblo de Israel, vengo a traer para que la familia esté reunida. Dios no quiere familias separadas. Familias separadas no quiere. Pero así está sucediendo. Así está sucediendo. Dios no quiere eso. Entonces, Jetro, por las maravillas que había escuchado de lo que Dios había hecho, lleva a su mujer. Verso 7. Vamos a ver el afecto que se tenían. Verso 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Ahí había afecto. Una señal de inclinarse es una señal de reverencia y de respeto, diciendo, usted es una persona importante en mi vida. Se reconoce. Pero cuando le daba el beso en la mejilla, estaba diciendo, lo estimo mucho. Entonces vean cómo, a pesar de que había una diferencia de fe, Moisés respeta y da buen testimonio a su suegro. Y tal es así que dice, se preguntaron el uno al otro cómo estaban. También nosotros nos preguntamos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Déjame contarte, ¿y a ti cómo te ha ido? Y se pusieron a platicar y vinieron a la tienda. Ellos se fueron al lugar donde estaban acampados y lo invitó a pasar, y Moisés está ahí con él platicando. Y dice en el verso número 8, Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová
había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Moisés se pone a platicar. ¿Y qué platica? No platica de situaciones materiales. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cuánto dinero tienes? Oye, no se pone a hablar de eso. Se pone a hablar de Dios. Y le dice, mira, todo lo que el Señor ha hecho. Se lo hizo a Faraón y se lo hizo a todos los egipcios. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque Dios ama a su pueblo. Porque Dios ama a los que lo aman. Porque Dios nos quiere. Y el tema es el amor de Dios en el momento en que no hay salvación de la esclavitud. No hay manera de ser salvos de Egipto. ¿Por qué? Porque los egipcios eran fuertes, era el ejército imponente que tenían, era la nación más poderosa que estaban ahí. Y pues, ¿quién se ponía contra Egipto? Nadie. Sin embargo, Moisés le contó las cosas que Jehová había hecho. Por eso tú y yo tenemos dos opciones: ver lo que Dios hace o ver lo que hace el mundo. Tenerle respeto, reverencia y adoración a Dios, que a eso venimos, aprendernos a ver lo que el mundo pasa, ¿no? Que se va a pelear tal país contra el país, que las ideologías están progresando. No, hermano, tenemos que ver el poder de Dios, porque Dios está cumpliendo todo lo que dijo en su palabra. Y las señales que Jesús dijo que se iban a cumplir se están cumpliendo ahora. No nos debe sorprender, porque sabemos que lo que está pasando apenas es el principio de lo que va a suceder. Y vemos aquí cómo Moisés cuenta y cómo los había librado, pero dice aquí, me gusta, dice, y todo el trabajo que habían pasado en el camino. Cuando una persona quiere seguir a Dios, no puede ser una persona cómoda, que va porque le agrada. Es que ahí me va viendo. No, hay trabajo que hacer. Hay dificultades por ser cristiano. Hay dificultades por seguir a Dios. Hay quienes no te quieren. Y tú no puedes decir, bueno, el cristiano es mi papá. Yo no. Yo nomás lo acompaño. No puedes decir eso. Tienes que ser un cristiano que soporta la presión con mucho trabajo. Ellos, acuérdense que renegaban. Decían, ay, Moisés, nos hicieron trabajar más y ahora ni nos arriman paja para hacer el ladrillo. No, Moisés, batallaron, ¿verdad? Bueno, continuamos. Verso número 9, vemos cómo Jetro tiene una respuesta. Ahí quiero que vean. Entonces ya vimos a Faraón que no cree. Ya lo vimos endurecido, lo vimos violento. Pero ahora vamos a ver a Jetro. Dice Jetro que en verso 9 se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Los hechos de libertad que tenía el pueblo alegraban a Jetro. Empezó él a observar que nadie podía haber vencido a los egipcios y su ejército, y sin embargo ahí estaban derrotados. Murieron ahogados, una gran parte de su ejército, cuando el mar se cerró. Jetro estaba alegre. Una persona que cree empieza por ponerse alegre. Estoy muy contento de conocer a Dios. Estoy feliz. Jetro estaba ahí reconociendo todo lo que había hecho Dios para librarlos de la mano de los egipcios. Dice el verso 10, y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Bueno, dice aquí, bendito sea Jehová. Y esa es la señal de una persona que está creyendo. Bendice a Jehová. Bendice a Jehová. Miren, déjenme decirles, así como él no se aguanta y dice, bendito sea Jehová. Muchos de nosotros estamos tan cómodos y tan felices, disfrutamos de todo lo que tenemos, pero ¿cuántos llegamos aquí a decir, bendito sea Jehová porque me ha dado? Bendito sea Dios. Llamo la atención a esto porque
Dios nos ama tanto para que contemos sus maravillas, así como Moisés contó las maravillas a Jetro, su suegro, y él se alegró. También nosotros tenemos que contar las maravillas. Ahora, no es una vez, son varias veces que escucho cosas que dan tristeza, como esta. Pues pasó junto a mí y ni me saludó. Y yo le dije, hermano, hermana, y no me saludó. ¿Por qué? No sabemos. Pero sordos no están. Recibieron un saludo. Y eso significa que hay que tener siempre, en cada momento, el cuidado de la presencia de Dios en nuestras vidas y orando por la presencia de Dios en la vida de todas las personas con las que tratamos. Con el de la tortillería, con el del trabajo, con este, con aquello, y decir, quiera Dios que conozca las maravillas de Dios y se convierta. No podemos ignorar a las personas, y mucho menos a aquella persona que nos dice, buenos días, y pónganla más grave, a aquellos que nos dicen, buenos días, hermano o hermana. Algunos se avergüenzan. Tenga cuidado, ¿no? La verdad es que tenemos que ver cómo Jetro está respondiendo y dice, bendito sea Jehová, bendito sea Jehová. Y cuando lo está diciendo un sacerdote pagano, ahora sí que está dejando todos sus dioses paganos, está diciendo, el bendito es el único Dios todopoderoso Jehová. Y no me importa lo que piensen los otros dioses, me importa adorar al único Dios verdadero que ha libertado a Egipto de la esclavitud. Verso 11, profundiza y dice Jetro, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensombrecieron prevaleció contra ellos. Ahora conozco. Cuando alguien me dice ahora conozco, pues me da muchísimo gusto. Pero conocer no es nomás saber quién es Dios, sino es vivir lo que Dios dice que hagamos, obedecer. Conocer significa tener relación cercana, intimidad, respeto, obediencia. Y dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Todos. Y hermanos, ¿cómo nosotros tenemos que llegar a esa etapa también de decir, Dios es el más grande de lo que yo he creído que era grande? Pongamos cuidado. Una persona muy riquísima quiso buscar la felicidad y le dijeron, ya hice todo y no encuentro la felicidad. Y le dijeron, no, si escalas ese monte y lo haces y te vas a encontrar cuando estés allá arriba, haber vencido y vas a encontrar la felicidad. Pues lo hizo. Y cuando llegó arriba dice, no encontré nada. La felicidad no está en la cantidad de bienes que tienes, en la familia que tienes, no está en eso. La felicidad está en Dios. Y cuando tú pones tu corazón en Dios, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ni la muerte ni la vida. Ni lo alto ni lo bajo. Nada te podrá separar. Entonces tú tienes una estabilidad. Jetro estaba diciendo, Jehová es más grande que todos los dioses. Verso 12. ¿Qué más hace Jetro? Bueno, ya dijo, se alegró. Ya dijo, estoy muy contento. Aparte, bendijo a Jehová. Confesó, ahora conozco a Dios, ¿quién es? Pero no se queda ahí. Verso número 12. Tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Rindió culto a Dios. Se presentó. Dijo, aquí estoy Dios. Y de lo que tengo te ofrezco estos sacrificios para honrar tu nombre. Jetro no solamente era de pico, era de hecho. Era una persona que cumplía lo que creía. Era congruente entre decir, creo en Dios y hacer la voluntad de Dios. Y honrarlo y darle de sus beneficios al mismo Dios que le había dado todo. Quiero concluir
Perdón, y antes de concluir, ahí podemos ver que invita a los ancianos de Israel para comer, a Aarón también. ¿Y qué quiere decir? Yo ya soy parte de ustedes, vénganse, vamos a convivir. Y entonces es algo que trae mucho gozo a todos. Y no hay quien le diga, no como contigo porque eres un gentil. No, al contrario, si tú has reconocido a Dios como tu Señor, pues también nosotros somos creyentes de ese mismo Dios. Hicieron la celebración del sacrificio. Y algo muy interesante, cuando dicen sacrificio, yo decía, pues qué chiste tiene hacer un sacrificio, ¿no? Luego mandan traer comida. No, ofrecían a Dios en sacrificio al animalito, lo sacrificaban, lo cocían y comían de ellos todos. Era una comida feliz, compartida. Estaban felices compartiendo el sacrificio. Lo hacían espiritualmente y lo hacían también materialmente. Conclusión. Por favor, pongan atención. Así como Dios libertó a los hebreos de la esclavitud en Egipto por medio de Moisés, nosotros podemos ser libertados de la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo. Juan 8:32. Hay personas que vivimos esclavos de algo. Todos tenemos algún tipo de esclavitud. Y no voy a hacer una lista, porque si una lista va a decir, el pastor no mencionó mi esclavitud, entonces esa no está mal. Todo aquello que nos separa de Dios es esclavitud. Todo lo que no nos dé tiempo para Dios es esclavitud. Todo lo que te impida servir a Dios con tu familia es esclavitud. Si tú no puedes dejar de hacer lo malo, esa es tu esclavitud. ¿Y qué es lo malo? ¿Qué es pecar? Pecar es no hacer la voluntad de Dios. Entonces, revisemos nuestros tiempos, nuestras vidas, en qué están ocupadas. Y cuando tú digas no tengo tiempo para Dios, entonces ¿para qué tienes tiempo? Bueno, segunda conclusión. Nos encontraremos personas como Faraón que no creen en Dios y como Jetro que sí creen. ¿Cómo vamos a descubrir quiénes son de una manera y quiénes son de otra? ¿Saben cómo? Hablando con ellos. Háblales. No te quedes callado. ¿Y qué hizo Moisés? No quería ni ir, pero fue. Puso muchos pretextos y le habló a Faraón. ¿Y qué descubrió? Que Faraón decía que creía, pero no era cierto. Era una persona hipócrita que decía, sí los voy a dejar ir, pues. Y no los dejaba. Bueno, vayan y vengan, y vayan nomás ustedes, y dejen a los niños y a las mujeres. Miren, Faraón decía que sí creía. Cuando se la veía hasta acá, sufriendo ya las plagas, decía, ándale Moisés, ve, dile que a Dios que quite esa plaga. Y ya se la quitaba y decía, y se volvía a endurecer su corazón. Muchos de nosotros en la vida así somos. Mientras que no tenemos problemas, somos fieles. Oh Dios. Y ya nomás nos liberta y ya no los vemos. Algunos sí, como Jetro, vienen y ofrecen adoración al Señor, son testimonio para su población. Bueno, tercera conclusión. Jesucristo nos salva cuando nos arrepentimos y creemos en Él. Muy básico. Cuando nosotros creemos en Cristo, recibimos a Él, Él nos perdona, nos liberta. Y la cuarta conclusión, Jesucristo nos guía toda la vida para hacer buen testimonio. Y quiero agregar esto. Si una persona dice que es cristiana, debe ser, con sus fallas, como Moisés, una persona que cambia. Tardó 40 años Moisés en ser usado por Dios. ¿Cuánto vamos a tardar nosotros? ¿Cuánto tiempo tenemos escuchando a Dios? Y vamos a dejar de hacer nuestra voluntad. Nosotros no matamos físicamente. Pero Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano y le diga, es culpable de juicio. Porque Jesús no quiere personas que en su corazón guardan el mal, sino quiere personas arrepentidas. Nos guía para hacer buen testimonio. Mateo 5, 14 al 16, lo pueden leer en casa. Y compartir su evangelio a todas las personas que no le conocen. Jesús nos dice, háblales de Cristo, háblales de mi salvación, háblales del evangelio, para que también más personas sean libertadas de la esclavitud.
cuando tú hablas de Cristo, el que va a hacer la obra de libertad no eres tú, no es tu sabiduría, es Dios que va a hablar. Tú vas a decir su palabra, no la tuya. Lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Y Dios va a trabajar en el corazón de las personas. ¿Quién es el que liberta? El Hijo del Hombre, Jesucristo. Y hay un salmo que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Entonces Jetro recibió el conocimiento de Dios y lo empezó a presentar a otros y ordenó su vida. Dejó la idolatría y creyó. Algunos dicen que no. Pues yo estoy viendo los hechos de lo que hace. Tal vez nosotros debemos hacer los hechos de Jetro y Él conoce nuestro corazón. Voy a invitar a ponernos de pie y hacer una oración. Si alguien de ustedes ha tenido o tiene una esclavitud a algo, tiene incredulidad, oremos para que sea quitada. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y queremos suplicarte que trabajes en nuestra vida, en nuestro corazón, que tu palabra no sea como echada en un saco roto, que no queda nada, sino, Padre, ayúdanos a considerarla y a tomar la decisión de creerla y obedecerla. Señor, nadie de nosotros somos quien pueda juzgar a otro como si conociéramos los corazones de las personas. Pero sí, Señor, podemos comprender que tú nos amas y en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados y vida eterna si nos arrepentimos y creemos en tu gracia para salvación. Te suplicamos que nos dirijas a todos y que podamos honrarte en todo momento para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.